en otro segmento del programa Llamas Culturales, Historia y Cultura desde Ayacucho. El día de hoy presentaremos el tema de Uchurajay, Historia, Memoria y Presente, donde presentaremos en la conducción mi nombre es Miguel Melindres y acá con mi compañero que se va a presentar. Mi nombre es Edgar Darío Arias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Darles la bienvenida a este programa a todos los espectadores en las redes sociales. Muy buenas noches, como ya se ha comentado, vamos a hablar sobre el tema de Uchurajay y para esta ocasión también tenemos un invitado. Primero quiero presentar, ¿no?, acerca de qué es este caso que es Uchurajay, ¿no? Sabemos que es un caso muy emblemático y muy conocido en la región Ayacucho, donde 8 periodistas se acercan primero, ¿no?, a la zona de Huaychao, 8 periodistas investigadores, y que luego los comuneros les dan una cabida de muerte por no representar o no distinguirlos bien acerca de estos sucesos. Para esto también vamos a ahondar, vamos a debatir, vamos a explicar e intentar conocer cuáles han sido las razones, las consecuencias o los factores presentes acerca de todo este suceso. Para eso tenemos la presencia de un invitado muy especial. En este caso tenemos la presencia del antropólogo Mariano Aronés, quien es un especialista que ha trabajado bastante en estos temas. Él viene de nuestra universidad, de nuestra alma mater, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y está listo aquí para poder presentarnos y ahondar un poco y conocer sobre todo sobre lo que es el caso Uchurajay. En vísperas de lo que ha sido el día de ayer, las más de 40, ¿cuántos? 43 años. 43 años desde el suceso. Hoy día nos acompaña, como dijo ya mi compañero Mariano Aronés Palomino. Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Hoy día vamos a tratar, él es especialista de la misma universidad, como ya dijo mi compañero, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en donde él nos explicará un poco cómo ha ido transcurriendo este dato histórico, ¿no?, el masacre de Uchurajay. Pero antes de ello, vamos a mencionar sus dos momentos que ha pasado este pueblo de Uchurajay, ¿no? Que uno es una de sus batallas que ocurre un 25 de marzo, ¿no?, de 1928. Y después vamos a tocar el masacre, ¿no?, que ha marcado obviamente a este pueblo en 1983. Adelante. Hola, sí, muchas gracias. Estoy muy complacido de estar presente para conversar con ustedes acerca de este luctuoso hecho ocurrido
hace 43 años en las alturas de Uchurajay, que en verdad pues con el paso de los años o del tiempo se ha convertido ya en un hecho histórico y consecuentemente es motivo de diálogo, de conversación, de intercambio de ideas, siempre en el ánimo de seguir entendiendo no solamente el hecho, sino también lo que significa para Ayacucho y el Perú, y tal vez principalmente para el periodismo nacional. Sí, más bien nos gustaría entrar un poquito para que el público se vaya un poco contextualizando sobre el hecho, ¿no? Por ejemplo, nos dice que, como dije, ¿no?, en la batalla de Uchurajay es contienda, ¿no?, donde va a haber un enfrentamiento un 25 de marzo, ¿no?, donde voy a citar una autora que es Cecilia Méndez, su libro que es República Plebeya, Huanta, formación del Estado peruano, ¿no?, donde ella nos menciona de que este enfrentamiento entre la sub de Huanta, ¿no?, de Uchurajay, los iquichanos, están en contra de este republicanismo que quiere instaurar en el Perú, ¿no? Y nos dice que ella es una comunidad contrarrevolucionaria, se trataría de un intento de defender la monarquía, ¿no?, y la religión en oposición al discurso patriota. Más que nada es lo que los iquichanos de esa ciudad quieren mencionar, ¿no? Y Cecilia un poco también en su libro nos menciona de la indicación entre los sectores rurales andinos y un naciente Estado republicano, ¿no? Es lo que nos menciona, ¿no? Por ejemplo, en ahí básicamente el líder republicano Gabriel Quintanilla es el que tiene la victoria, ¿no?, venciendo al líder iquichano del general Antonio Navala Huachaca, ¿no? Y esto es lo que un poco pongo en contexto para que los televidentes un poco tengan, ¿no? Sí, en tanto como decía el evento de Uchurajay, ese evento en el que mueren 8 periodistas, termina de pronto convirtiéndose en un acontecimiento emblemático. Muchas veces nos gana ese acontecimiento para quedarnos en eso y pensar tal vez de que en Uchurajay solamente ocurrió ese gran acontecimiento. Y no es así, y es por eso que tú traes a colación el estudio de una de las más importantes historiadoras que tiene el país, Cecilia Méndez, quien justamente, motivado por este hecho del 26 de enero del año 83, va a ir a las alturas de Uchurajay a seguir hurgando ahora históricamente cómo es que se va configurando este grupo, esta población en estas partes, de qué manera participa o no participa en los procesos de formación del Estado peruano, para un poco desmontar esta especie de mito que había dicho el informe Vargas Llosa cuando se va a estudiar concretamente el caso de los periodistas, en el sentido de que los iquichanos eran un grupo étnico que habitaba en las partes altas de Huanta, pero que tenía una característica, ¿no?, casi única, diríamos, en el sentido de que era un grupo étnico atrapado en la historia y desconectados del mundo, entre comillas, moderno. Y ella justamente se va y se hace esa pregunta, ¿es así? En primer lugar, ¿ese grupo étnico existe? Y entonces va a ir y va a hacer un trabajo historiográfico hasta encontrar un tema que para ella le va a ser muy capital, que el tema de los iquichanos es, en verdad, como nombre, como denominación de un grupo étnico, es simplemente inexistente. Es decir, este grupo étnico, que hasta ahora seguimos diciendo incluso que es un grupo étnico, los iquichanos, que dicho sea de paso, está pensado y dicho en un sentido de darle una identidad violenta, ¿no? Cecilia Méndez va a decir que ese grupo no existe. Entonces, lo que ella en todo caso va a plantear como hipótesis es que esa identidad iquichana se va a construir en el contexto justamente de la participación de estas poblaciones en una especie de luchas contrarrevolucionarias, en los momentos inmediatamente posteriores a la batalla de Ayacucho, a la batalla de las independencias, ¿no? Entonces ella va a rastrear ese tema y justamente va a recalcar eso, en el sentido de que en primer lugar no es un grupo étnico, ¿no?, iquichano, y más bien van a participar muy activamente, ¿no?, de una postura contrarrevolucionaria, ¿no?,
Y al hacer eso, sinceramente, va a intentar reconocer la capacidad de agencia de estas poblaciones para luego demostrarnos o decirnos de que esta gente está participando muy activamente de los procesos políticos posteriores a la formación del Estado, ¿no? En pocas palabras, eso sería el principal planteamiento de esta historiadora Cecilia Méndez. Y Mariano Arones, usted menciona, ¿no?, cómo este proceso de Iquicha va configurando a través de la historia un sentido étnico entre los pobladores y los campesinos, ¿no? Entonces también queremos saber cómo es que pasan desde Iquicha a configurarse en una comunidad, en un pueblo que es mencionado, es subjetivado por otras autoridades, por otras entidades, como personas, como campesinos que no conocen o no están al tanto de la situación actual del Perú. Entonces se van alejando un poco de la realidad con lo que era lo otro, ¿no? Y también quisiera que nos mencione también acerca de el libro de Ponciano del Pino, ¿no?, que se titula 100 años de búsqueda de gobierno, donde usted ha trabajado con él y ha hecho una investigación muy minuciosa sobre cómo se ha configurado a través del tiempo. En primer lugar, quisiera volver a la idea de los iquichanos, ¿no? Como digo, no es un grupo étnico que existía antes de la instauración de la República. Es más bien un grupo étnico que se va constituyéndose a lo largo de la historia. Y es más, según los estudios de Cecilia Méndez, no son las poblaciones de las partes altas de Huanta a quienes asignamos esta denominación los que se autodefinen como iquichanos. Más bien somos, diríamos, los que están en contra de ellos, los que están luchando a favor o en contra de la independencia, los que le van a asignar esa denominación. Y es esa denominación más bien que los campesinos más bien van a apropiarse y van a utilizarlo para negociar, entre comillas, con el Estado. Es ahí cuando surge esta especie de identidad iquichana, que finalmente va a devenir en la formación de una comunidad que justamente va a tener ese nombre. Quiero recalcar, según los estudios de Cecilia Méndez, no existe un grupo étnico. Esto es muy importante porque cuando asignamos una denominación a un grupo, queremos hacerlo porque al mismo tiempo queremos darles unas características. Ese es el tema de cómo se juegan las identidades, en este caso étnicas. Y porque al decir que son pueblos iquichanos, al mismo tiempo o sutilmente estamos queriendo decir que son pueblos violentos, pueblos atrasados, pueblos que no saben lo que hacen, consiguientemente pues se va a explicar supuestamente lo que pasó con los periodistas. Saltando los tiempos, hay que ubicar el texto de Ponciano del Pino. Ya que dicho sea de paso, sumado a los estudios de Cecilia Méndez, serían, según mi parecer, los dos estudios más importantes que se han hecho sobre estas comunidades. Ponciano del Pino, como digo, motivado también por el acontecimiento de los periodistas, va a ir a Uchurajay y se va a topar, queriendo saber, como todos nosotros queremos siempre saber a veces, es decir, qué pasó en Uchurajay, ¿no? Y sin embargo, cuando se va a topar con que es una comunidad que aparentemente no quiere hablar del hecho de la matanza de los periodistas. Y va a tomar como referencia la reunión que tiene lugar en el año 83, cuando va la Comisión Vargas Llosa a investigar. Imagínense, llega Vargas Llosa y su comisión, convoca una asamblea, porque quiere Vargas Llosa conversar con los campesinos y que le digan qué pasó, y los campesinos más bien optan por el silencio. Aparentemente no quieren hablar. Y Ponciano del Pino se va a dar cuenta de eso, y tiempo después, cuando acompaña a Ponciano del Pino al proceso de retorno a Uchurajay, después de casi 10 años de que la comunidad había prácticamente desaparecido, también se va a topar él con esa pared, en el sentido de que igual no quieren hablar. Y él entonces se va a plantear como un planteamiento de problema, es algo así, ¿por qué los campesinos están optando por el silencio? ¿No? Y al mismo tiempo,
como buen académico que es, va a empezar a pensar de que el silencio es una forma también de comunicar. Entonces, el silencio, los silencios, ¿no? Se va a convertir en su motivo de estudios. Y para explicar, ¿no?, el tema de los silencios, va a tener que irse él, como historiador que es, a rastrear 100 años de historia. Y lo que en esos 100 años de historia de esta comunidad va a encontrar, una de las tantas cosas que encuentran son los microconflictos comunales, conflictos intercomunales. Y una de las hipótesis que él plantea es que esos silencios tienen que ver mucho también con esos microconflictos que, entre comillas, los campesinos quieren ocultar. ¿Por qué? Porque, imagínense, la violencia llega a estas comunidades, no en comunidades en donde la gente está viviendo en paz. Las gentes en las comunidades, en nuestras comunidades, están viviendo en permanente conflicto, por diversos temas, ¿eh? Desde conflictos porque no aceptan la relación de pareja de un joven y una señorita, hasta conflictos por linderos, de chacras, hasta conflictos entre comunidades. Siempre hay lo que comúnmente llamamos broncas entre nosotros, hay así. No, nuestras vidas no son pacíficas. Siempre nuestras vidas están conflictuadas por algo. Y es en ese contexto que justamente va a montarse, diríamos, la violencia de Sendero. Y lo que va a hacer finalmente Sendero, en vez de resolver esos conflictos, destapar, metafóricamente hablando, la olla, y entonces los conflictos van a explotar. Los múltiples conflictos que hay. Entonces los sucesos del 26 de enero y todos los sucesos de ahí en adelante tienen que ser explicados tomando en cuenta esos conflictos intrafamiliares, intercomunales, que son muy importantes a la hora de explicar esto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es así que se intenta estudiar el conflicto armado interno. Más bien el conflicto armado interno, incluso investigar propiamente dicho el caso Uchurajay, se ha querido hacer desde, por ejemplo, desde posturas ideológicas. Y eso, en mi opinión y en opinión del propio Ponciano del Pino, no ayuda a explicar la trama de la violencia en estas comunidades. Claro, muy bien, acotando lo que decía, por ejemplo, Cecilia Méndez también mencionaba de que los iquichanos de ese tiempo, también mencionaba algunas, daba ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nos menciona de que Agustín Gamarra, Ramón Castilla, pertenecían al bando realista, sí. Y se pasaron a independista, pero los iquichanos están defendiendo la república, la monarquía están defendiendo. Sí. Entonces, cuando ocurre esta masacre y más el conflicto sociopolítico que atravesaba en ese entonces, como dicen, no, al momento de destapar, empezaron a reaccionar. Y como empezaron a reaccionar los pueblos de Uchurajay, es como que van a empezar a defenderse. Porque recordemos de que en Chao ya había pasado ya de que habían asesinado a varios, ¿no? Y como habían ya asesinado, obviamente los periodistas querían dar a conocer, ¿no? Les llamó la atención, querían hacer conocer. Y al momento de ir, me imagino que en Uchurajay es donde lo detienen, ¿no? Como Uchurajay ya tiene historia, es que esto revienta, ¿no? Y, sí. Ajá. Pero también, tomando el de Ponciano del Pino, él nos habla de que él, para que pueda sacarlo, como ese silencio, para que se pueda hablar, él opta por hablar en quechua. Él habla en quechua con los comuneros. Y como habla él en quechua, empieza un poco a adentrarse a esta comunidad para que salga. Y también recordemos de que, también como dice, empezaron a callar más bien me gustaría escuchar, ¿por qué ese silencio, no? ¿Por qué se daba ese silencio? ¿Acaso algunos de ellos pertenecían al Sendero Luminoso o había conflictos comunales? Más bien nos gustaría un poquito que eso nos detalle. Vuelvo a decir, el hablar forma parte del mundo de la comunicación. En estos momentos nosotros estamos hablando, nos estamos comunicando. Pero como parte del fenómeno de la comunicación, muchas veces optamos por el silencio. Lo que no quiere decir que al silenciarnos o silenciar cosas, estamos dejando de comunicarnos. Entonces, el silencio es una forma también poderosa de comunicar. Quisiera yo que eso se tome muy en cuenta. O sea, no porque tú silencias,
no quieres hablar o no quieres comunicar. No, más bien silenciando estás queriendo comunicar, solo que estás optando por una forma distinta de comunicar, que comúnmente no es supuestamente aceptado, ¿no? Entonces, él, finalmente lo que él va a decir no es que no hablan los campesinos, no es que no hablan, no es que no quieren hablar. Él diría, están hablando a través del silencio. Entonces yo lo que voy a trabajar son justamente algo así como tratar de hacer hablar ese silencio, porque hay algo en ese silencio. Y de hecho, o sea, él encuentra, o sea, el texto es un texto denso, densísimo, es voluminoso incluso, ¿no? Y ¿qué cosa silencia? Por ejemplo, silencia los microconflictos intracomunales, por ejemplo. Las meras broncas que uno puede tener, por ejemplo, con el vecino, con mi vecina, ¿no? Esas pequeñas cosas que parecen ser insignificantes son las cosas que van a silenciar. Miren, estimados amigos, ya hablando de la guerra, Uchurajay, en los primeros años de la guerra, está aceptando a Sendero. ¿Me entiende? Está aceptando a Sendero. Es más, Sendero va a lograr hacer de Uchurajay un comité de apoyo. Una de las cosas de las cuales no quieren hablar y optan o quieren silenciar es justamente de esa pequeña historia en la cual Uchurajay es una base de apoyo, es un comité de Sendero. ¿Me entienden? O sea, desde ese hecho que es significativo hasta los microconflictos intracomunales son cositas que hacen que la gente opte por el silencio. Mariano, disculpe, yo quisiera ahondar en esto, lo que usted menciona acerca del silencio, ¿no? El silencio claramente siempre va a estar presente en nuestras conversaciones, incluso cotidianas y recurrentes en todo aspecto. Pero muchas veces nosotros interpretamos estos silencios. Un silencio no necesariamente es una boca cerrada. Un silencio también puede estar presente en una frase muy corta, como es la palabra no sé. Exacto. Y en esa palabra existe un silencio de su memoria. Y este silencio siempre se repercute o aparece también con el paso del tiempo. Y este silencio siempre también, otros factores que tiene son los sentimientos, son el tiempo, como he mencionado, los lugares, las fechas, y tiene incluso muchos otros factores. Y cuando ustedes trabajan esta investigación y recurren a esta interpretación del silencio, me gustaría saber bajo qué metodologías lo realizan o cuál es el resultado que ustedes obtienen al interpretar estos silencios. ¿Son lo que usted ha mencionado que significan los conflictos que se había realizado anteriormente o existe una interpretación más que se puede ahondar ahí? Hay que decir, respondiendo a tu pregunta, que el estudio de Ponciano del Pino no es un estudio solamente historiográfico, sino también es un estudio antropológico, ¿no? Digo esto porque la metodología que va a usar Ponciano del Pino va a suponer justamente las metodologías historiográficas, por ejemplo, en este caso basado en la revisión de archivos, y también va a completar eso, por ejemplo, con la realización de entrevistas, pero también con una herramienta fundamental, el, entre comillas, vivir en la comunidad. Entonces, Ponciano del Pino no es un historiador que va y se queda unos días o unos meses y vuelve, no. Su trabajo es resultado de casi yo diría 2 décadas de aproximación a la comunidad. Y es todo un periodo en el que trabaja no solamente los silencios, ¿no? En el sentido de querer hablar y que la gente no habla, sino que una cosa que va a hacer, por ejemplo, es revisar los documentos que va a encontrar él, es en los archivos tanto nacionales, locales, incluso hay archivos en las universidades estadounidenses. Entonces va a recurrir a múltiples formas en el ánimo él de querer finalmente desentrañar esto de los silencios. Vuelvo a decir, no es que la gente no quiere hablar, sino que teóricamente lo que la gente o todos optamos por el silencio, porque el silencio es también una forma de comunicar, ¿no? Sí, más bien justamente ese aporte, ¿no?, de su metodología, por ejemplo, de la entrevista. Por ejemplo, él en su libro, por ejemplo, nos pone a una entrevistada, ¿no?
Ya, como decía, ¿no? En la entrevista, él pone el ejemplo, por ejemplo, de una vida Saturnina Figueroa, ¿no? Donde ella relata que fue obligada y bajo amenaza de muerte a guardar silencio, como dice, ¿no? Por asesinato de su esposo. Su esposo era Severino Morales, que había sido asesinado por ser de Sendero Luminoso, ¿no? Como que ese silencio, él, como dicen, ¿no? Mediante esa convivencia que ha estado en Uchurajay, ha podido sacar. Es uno de que podríamos dar, ¿no? Como digo, imaginémonos, hagamos un esfuerzo por imaginar ese escenario. Y el escenario de Uchurajay y las comunidades en esa época es un escenario sumamente complicado, ¿no? Violento. Y imagínate nomás el caso de la señora Saturnina, dice, ¿no? Cuyo esposo es asesinado por ser senderista, ¿no? Ese solo hecho te demuestra el hecho de por qué la gente opta por el silencio. ¿Por qué? Porque no es fácil. Digamos, no es fácil decir, más aún si soy familiar, no es fácil decir si mi esposo era tal o participó de tal lado o no. Lo que quiero decir es que sería extenso detenernos en los acontecimientos. Lo que quiero decir es que en general, este es un tema, el caso Uchurajay es un tema del cual se habla mucho, pero al mismo tiempo también es un tema del cual no se habla mucho, ¿no? Y creo que ese es el tema de eventos como este, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo este tema repercute o cómo se está reinterpretando en la sociedad actual? Usted, desde su punto de vista como investigador, ¿cree que el caso de Uchurajay en verdad se está tomando como debería o siente que existen ciertas falencias o vacíos en el conocimiento y en la historia aquí de Ayacucho? Yo diría lo siguiente. En primer lugar, separar lo que es la verdad jurídica de la verdad histórica, incluso de la verdad antropológica. ¿Por qué digo esto? Porque yo sospecho en muchas de las discusiones sobre Uchurajay es que se quiere redundar en la verdad jurídica. ¿Por qué jurídica? En el sentido de que se quiere encontrar supuestamente quiénes son los culpables para que eventualmente sean sancionados. Y yo lo dejo eso a un lado porque no soy abogado, no soy experto y me concentro en la verdad histórica y en la verdad antropológica. Respondiendo a tu pregunta, entonces, el caso Uchurajay, después de 43 años, se ha convertido en un acontecimiento histórico. Y consiguientemente, como tal, sobre un acontecimiento histórico siempre vamos a tener que decir algo. Siempre. Es como la batalla de Ayacucho. Cada vez que se celebra siempre, que se conmemora siempre, y los historiadores más vuelven al tema con nuevas preguntas. Entonces, ¿de qué manera nos atañe? Nos atañe en ese sentido, en el sentido de que se convierte en ese acontecimiento histórico y al mismo tiempo es motivo de pensar el país a partir del caso Uchurajay. Muchas gracias, María, por su aporte. Vamos a entrar a un corte comercial y esto fue Llamas Culturales. Llamas Culturales. Centro de Investigación, Gestión y Desarrollo Empresarial. CIGEDEM. Te ofrecemos asesoramiento contable, tributario, laboral, financiero, comercial, elaboración del CAC, SEA, peritajes, liquidación de obras, auditoría, constitución de empresas.
Ubicanos en Girón 2 de Mayo 611 Interior 3. Celular 982-152-600. Centro de Investigación, Gestión y Desarrollo Empresarial. CIGEDEM. Vamos a hablar un poco de la comisión de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué es lo que él nos menciona o qué dice? ¿Cuál es su conclusión que nos menciona en su informe? Una vez acaecido el hecho del 26 de enero del 83 y producido al mismo tiempo el escándalo a nivel nacional e internacional, el gobierno de entonces se ve obligado a crear una comisión ad hoc que se encargue de investigar qué había pasado con los periodistas. Esta comisión es presidida por el entonces ya famoso escritor Mario Vargas Llosa, y es esa comisión que se va a encargar de hacer el estudio, ¿no? Para, vuelvo, por valga la redundancia, para explicar qué cosa había pasado en el país. Esa comisión, imagínense, esto es muy importante, Mario Vargas Llosa podría haber sido el literato más famoso, pero al mismo tiempo era, entre comillas, inexperto sobre mundos andinos, mucho menos sobre Uchurajay. Entonces inmediatamente habría pensado, digo yo, en quién podría auxiliarlo en ese desconocimiento. Inmediatamente viene a su mente la antropología. Entonces se va a valer de unos antropólogos también que les van a ayudar a hacer el estudio, porque los antropólogos son expertos en comunidades andinas o indígenas. Entonces se hace el informe, y el informe, yo diría, el informe de investigación de la Comisión Vargas Llosa, yo diría que concluye en tres cosas fundamentales. Primero, que son los campesinos, propios campesinos churajaínos, que los autores del luctuoso hecho de la matanza. En segundo lugar, de alguna manera da a entender de que las comunidades están históricamente movidas, políticamente diríamos, ¿no? Por múltiples procesos, o sea, en el sentido de que no son para nada, no son necesariamente comunidades que están aisladas, digamos. Sin embargo, la mirada antropológica es lo que más, al menos desde la antropología, se va a criticar. Porque es esa mirada antropológica lo que finalmente va a decir, algo así como que obligar al informe, decir que lo que pasó en Uchurajay es producto justamente de esa condición en la cual viven las poblaciones de las partes altas de Huanta. ¿En qué sentido? En el sentido de que viven atrapadas en el tiempo, congelados en la historia, aislados del mundo moderno, sin la más mínima noción de ciudadanía. En otras palabras, estaban diciendo o tratando de decir que eran comunidades totalmente, algo así como comunidades ignorantes, incapaces, y que más bien los hechos ocurridos el 26 serían la expresión, la manifestación de esa situación en la cual vivían esas comunidades. Eso es para la antropología, esa es lapidario, fue lapidario, porque, y justamente aquí es importante el estudio de Ponciano del Pino, es muy importante resaltar eso, porque el estudio de Ponciano del Pino va a demostrar todo lo contrario, en el sentido de que las comunidades altoandinas no son para nada comunidades
aisladas, atrapadas en el tiempo, congelados en la historia, incapaces mucho menos de darse cuenta de lo que está pasando. Más bien son comunidades inmensamente, yo diría, modernas, si exagero el término, ¿no? Son comunidades que están, para comenzar, viajando permanentemente a la selva, pero también están viajando permanentemente a Lima. Y en la comunidad hay escuela, hay gente que está celebrando sus cumpleaños, escuchando los guaynos modernos, dice Ponce del Pino, como las canciones de Picaflor de los Andes. Y hay gente que está vistiendo ropa hechas de tela que son compradas en las ferias de Tambo. O sea, no son comunidades que están congeladas, atrapadas en el tiempo, pues no son comunidades que no saben lo que hacen. No son más bien comunidades, así como en la época inmediatamente posterior de la independencia, son comunidades que están participando activamente en el quehacer nacional, incluso político. O sea, están moviéndose, están discutiendo, tienen juicios, hay problemas, están yendo permanentemente a Huanta, están yendo permanentemente a Tambo, repito, están yendo permanentemente a Lima. Entonces, no son comunidades que están, vuelvo a decir, que están congeladas en el tiempo, atrapadas en la historia y consiguientemente incapaces de no darse cuenta de lo que estaban pasando. Ambos informes, el informe de Uchurajay, hecha por la Comisión Vargas Llosa, va a terminar responsabilizando de los hechos a los campesinos. Entonces, Mariano Arones, cuando hablamos de la CBR y la Comisión de Vargas Llosa, después de toda la investigación que realizaron, podemos interpretarlo de la forma que usted está mencionando, ¿no? Bajo dos mundos opuestos que estaban, que no se entendían, pero con la investigación de Ponciano del Pino se da otra interpretación. Exactamente. Pero justamente aquí también queremos conocer algo, tanto nosotros como los televidentes seguramente. ¿Quiénes han sido las víctimas realmente en todo este proceso? Podemos conocer un poco sobre los hechos. ¿Las víctimas han sido los campesinos? ¿Han sido los militares? ¿O ha sido Sendero realmente? Yo diría que todos hemos sido víctimas, de alguna manera. Todos, directa o indirectamente, hemos sido víctimas. Y disculpen que diga esto, no podemos pensar las víctimas desde la cantidad, mucho menos. Yo diría que el Perú en general terminó siendo víctima de toda esta tragedia. Concretamente en Uchurajay, como lo dije la vez pasada cuando participé en un evento que organizó el Colegio de Periodistas, y tengo que recalcarlo, no solamente murieron periodistas el 26 de enero. Ese día, lo dije, ese día del 26 de enero murió un comunero acusado de senderista que fue Severino Vázquez Morales. Y también muere Silvio Chávez, ¿no?, quien habría liderado la matanza. Pero después, y esto es muy importante, después del 26 de enero hay toda una historia, ¿no?, que casi dura 10 años, en el que Uchurajay prácticamente es despoblado. Entonces la Comisión de la Verdad es ahí cuando resalta este hecho y va a terminar diciendo eso, que en Uchurajay no solamente murieron los periodistas, sino que murieron, por ejemplo, materialmente hablando, 135 comuneros. Para no decirles el hecho de que la comunidad entera se despuebla. O sea, Uchurajay prácticamente desaparece por casi 10 años o un poco más. De tal forma que el Uchurajay de ahora ya es el Uchurajay refundado ya. Refundado en los 90. No, porque desaparece. Porque desaparece y luego es repoblado. Es más, el aniversario más importante de Uchurajay es ese momento de la refundación. Ya no es tanto ya la fundación antigua de Uchurajay. Entonces, ¿qué pasó en Uchurajay? Pasó eso. Un tema de la cual no hablamos, por ejemplo, es esto de las familias que se desplazaron de Uchurajay. ¿Qué habrá sido de ellas? No, entonces, lo que quiero decir es que no podemos concentrarnos solamente en el caso de los periodistas, sino también tomar en cuenta los múltiples episodios que sucedieron en Uchurajay para darnos cuenta al mismo tiempo de cuán complejo ha sido
el tema de la violencia en nuestras comunidades. Sí, el problema en la actualidad se está llevando homenajes sobre Sí, esto, sí. ¿no? Sobre lo que ha ocurrido de los 8 periodistas en Uchurajay. Pero como comentas, como que se ha repoblado. Se puede decir de que ha perdido un poco de historia ese pueblo, básicamente, porque se ha repoblado. Son nuevas personas que, como Mario Vargas Llosa también, ha obviado un dato histórico también, como decía, ¿no? Del rebelión de los siquichanos, porque esta población tiene, se puede decir hasta, son actores políticos, salen de la política. Totalmente. Ajá. Y en ese tiempo también, al conformar este comité de autodefensas, ya saben en sí, y para que diga que no saben, viven en su ignorancia, como que no. Ajá, ajá. Pero como ahorita se está llevando este homenaje que ayer se llevó, ¿no? Organizado por el Colegio de Periodistas, el Paraninfo de la Universidad, ¿no? Más bien, nos gustaría saber un poco más de esto, ¿no? Que cada año se va llevando este 26, ¿no? Por ejemplo, me gustaría saber quiénes se lleva a cabo estos homenajes, ¿no? ¿Quién está a cargo, no? ¿Son los familiares? ¿Son un amigo? ¿Una comisión? ¿Una aglomeración? ¿Una asociación formada para que se lleve a cabo esto? Primero decir de que Ayacucho, como región, fue el escenario principal del conflicto armado interno. Y como tal, las muertes y las desapariciones y los desplazamientos han ocurrido casi en todos los rincones de Ayacucho. Yo diría que no hay un solo pueblo que sea liberado de este problema, ¿no? Y sin embargo, hay que reconocer que la historia no puede abarcar, lamentablemente, todo lo que ocurrió en estos 20 años de conflicto armado. De tal forma que lo que la historia más bien tiende a identificar momentos que se convierten en momentos emblemáticos. El caso Lucanamarca, por ejemplo, es un caso emblemático. El caso Uchurajay es el caso emblemático. El caso de Putis, el caso Ajomarca, por ejemplo, es el caso de la matanza en Socos, la matanza en la zona sur, ¿no? en Sobras, por ejemplo, se convierten en la toma de la cárcel acá en Ayacucho, el 82, son acontecimientos que, por ejemplo, un acontecimiento que mucho se recuerda, o bastante se recuerda, por ejemplo, es el multitudinario entierro de Edil Lagos, por ejemplo. Claro. Entonces, de cualquier forma, se convierten en eventos emblemáticos, ¿no? Y como tal, pues, requieren siempre de una especie de conmemoración, de celebración. Y más aún si tomamos en cuenta que las colectividades necesitan siempre de un motivo en el cual reconocerse. De tal forma que el evento de los periodistas en Uchurajay ya se convierte en un elemento fundamental de la identidad, por ejemplo, del gremio de periodistas. Como son los periodistas principalmente que permanentemente realizan con justa razón estos homenajes, estas ceremonias, estas celebraciones, entre comillas, pero también los familiares, ¿no? Y yo acá no voy a calificar si está bien o no está bien el hecho de que demanden justicia, demanden verdad, porque yo como antropólogo más bien lo que trato de entender es lo que se pone en juego cuando se celebra en estos hechos o momentos, ¿no? ¿Usted considera, Mariano Arones, que estas conmemoraciones que influyen o mejoran la identidad ayacuchana, también peruana, son realizadas correctamente o hay cierta dejadez por parte del Estado que incluso cuenta con instituciones para este tipo de conmemoraciones? Existe, por ejemplo, lo que es la reparación colectiva, la reparación simbólica para todos los que han sido víctimas de este periodo de conflicto. ¿Considera usted que el Estado está presente, sobre todo en este tipo de casos, según su experiencia? Yo diría que en cuanto al papel del Estado, el Estado se ha hecho cargo de estos temas, aún cuando no del todo nos satisface, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que tomó a bien el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a partir de ahí promulgó toda una ley para impulsar las políticas o los programas de reparación colectiva o individual también. Y al mismo tiempo, en paralelo, se han llevado a cabo procesos judiciales. Y muchos de esos procesos judiciales han terminado en condenas. Y muchos de ellos todavía siguen en curso.
Pero al mismo tiempo desde la sociedad civil, como digo, hay siempre estas conmemoraciones, ¿no? Yo aquí no podría decir si está bien o está mal esto, cómo se están haciendo. Yo lo que digo es que cada persona o cada colectividad, cada pueblo tiene sus propias formas de conmemorar, de presentar, de vivir o revivir lo que ha vivido, ¿no? Lo que estoy viendo es más bien como un tema muy, muy importante que estos temas se sigan hablando, se sigan tratando, porque si no lo hacemos también, dicen los expertos, no vamos a vivir bien. Las sociedades necesitan sí o sí, una vez superados los conflictos, tener que sentarse y conversar acerca de lo que pasó. Sí, más bien antes de que nos gane tiempo, para finalizar, el Estado ha promovido una ley que lo sacó el año pasado, ¿no? Que es la ley 32419, que se promueve el 3 de agosto, ¿no? Conocida como la amnistía a militares, que se da, ¿no? A policías, miembros de comités de autodefensa durante el conflicto armado interno. Y como que eso un poco afectaría a este tema de reparaciones. ¿Y qué opinión nos daría sobre eso? Totalmente. Ahora, este tipo de iniciativas, como la que he citado, yo diría que son típicos en procesos post-conflicto. A mí no me sorprende para nada, ya porque son lo que diríamos son parte de los trabajos de la memoria. La memoria no es la elaboración o el procesamiento de la memoria no es diáfano, no es así lineal. No es que ya terminó el conflicto y hay que hacer la comisión de la verdad y todos vamos a ser felices. No es así. Todos los procesos post-conflicto son así de complejos. Así como habemos gente que luchamos, nos movilizamos por querer encontrar justicia, hay sectores en la propia sociedad que no quieren saber de lo que pasó. Y concretamente políticos que se prestan para eso, para impulsar este tipo de medidas. Vuelvo a decir, claro, desde los familiares, desde las personas directamente afectadas, no calza bien, pero sociológica o antropológicamente yo diría que es típico este tipo de cosas. Las memorias, por eso se habla de luchas por la memoria. No, es parte de cómo procesamos, valga la redundancia, los procesos post-conflicto. No son, repito, no son procesos diáfanos, límpidos, no son procesos unilineales, sino son sumamente complejos, ¿no? Y solamente para recordar, estas iniciativas como la que has citado, ha sido de alguna manera dado en el gobierno de Fujimori el año 95. También hubo ya una ley de amnistía. ¿En qué terminó eso? Ya sabemos. Ha tenido que ser desmontado. ¿Por qué? Porque iniciativas de este tipo no se ajustan con los compromisos internacionales del Estado peruano. Entonces, lo que el Estado peruano y los Estados tienen compromisos es que de resolver de buena manera los conflictos o los procesos post-conflictos. Y un tema que el Estado sí o sí tiene que atender es el tema de la justicia. Una justicia que difícilmente va a llegar, Sí, Mariano. Incluso sí, podemos sí. verlo ahora con el último conflicto Sí, que hemos sí, tenido sí, socialmente. sí. Claro, uno esperaría que la justicia se haga lugar en el momento que nosotros queramos, pero lamentablemente, y más aún tomando en cuenta la historia de nuestro país, las justicias en nuestros países, en este tipo de países, lamentablemente no es una cosa que parta simplemente de la voluntad de las personas, sino que muchas veces suponen unas luchas permanentes, ¿no? Bueno, damos de esta manera concluida la entrevista. Ajá. Más bien, nos daría una conclusión final para dar finalizado este. Bueno, yo más bien estoy muy complacido de que me hayan invitado para hablar de este tema, y creo yo es la reafirmación de que como sociedad necesitamos seguir conversando. Yo directamente no viví el hecho mismo, y más aún ustedes. Y en tanto ustedes forman parte de esta nueva generación, para mí es sumamente satisfactorio que se interesen por este tipo de temas. Más aún si tomamos en cuenta esto de que a ustedes se llaman como la generación que supuestamente no quiere saber nada, entre comillas, de la historia o de los temas que han pasado, ¿no? En ese sentido, nuevamente, mis felicitaciones y mi congratulación por la invitación hecha a mi persona.
Muchas gracias. Claro, Mariano, en sí este programa surge como una forma de acercar más a la televisión, al pueblo, acerca de estos hechos y conocerlos un poquito más. Tal vez no de forma específica, pero conocerlos un poco más desde la perspectiva que manejan aquí ciertos especialistas, como tu caso, ¿no? Muy agradecido también de tenerte aquí, Mariano. Ha sido un honor poder escuchar tus observaciones, tus comentarios y todos tus argumentos. ¿Algo más que decir? Muchas gracias, Mario, por su presencia. Y Muchas eso sería gracias. todo. Continuando con el programa, vamos a dar a saber el calendario histórico del Perú, ¿no? Fechas importantes que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el 24 de enero se conmemora, por ejemplo, el fallecimiento de José Maggioni Carrillo, que falleció en 1817, ¿no? Notable jurista y intelectual. Además, esa misma fecha se hace la creación del departamento de Huánuco, en 1869, bajo el gobierno de José Balta. Continuando, el 25 de enero se firma el Tratado de Pasasinga, ¿no? En 1860, finalizando la guerra peruana ecuatoriana, ¿no? En el gobierno de Ramón Castilla. El día de ayer, por ejemplo, el 26 de enero, se produce el conflicto de Cenepa, ¿no? Que se da en el año 1995, entre los gobiernos de Perú y Ecuador. Y también ¿no? Conmemorar a los 43 años de los mártires de Uchurajay. Eso también. ¿Ya? El 27 de enero se celebra el Día de la Soberanía Marítima. El 28 de enero, creación del Servicio de Aviación Militar, que es en el año de 1919, ¿no? El gobierno de Augusto Beleguía. Esto se da marcando el origen de la Fuerza Aérea, ¿no? Del Perú. Y el 29 de enero, Ecuador y Perú firman, mejor dicho, el Protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Que se da en el año de 1942, para el arreglo del pleito del límite de la zona amazónica fronteriza de ambos países, ¿no? También esa misma fecha fallece Rafael de la Fuente Benavides, alias Martín Adán, figura central de la literatura vanguardista en el Perú. Y el 30 de enero se da la fundación política de la ciudad de Ica, ¿no? Y el 31 de enero, descubrimiento de la fortaleza de Cuelap, un resto arqueológico, en 1843, ¿no? En Amazonas por Crisóstomo Nieto. Eso sería el calendario histórico. Doy pase a mi compañero para que inicie la agenda cultural. Continuando con la agenda cultural en Ayacucho, tenemos que del 22 al 26 de enero se está realizando, en el marco de los 43 años de la masacre de los 8 periodistas de Uchurajay, la Asociación Nacional de Periodistas organiza tanto conferencias, muestras fotográficas y caminatas por la paz hacia el mismo lugar de Uchurajay. Del 23 al 31 de enero tenemos las novenas de la Virgen de la Candelaria, que se da en la Basílica Catedral de Ayacucho a las 6 de la tarde.
Del 26 al 9 de febrero tenemos la Feria del Libro en Huamanga, que se da en la misma Plaza Mayor de Huamanga, donde podemos acercarnos un rato. El 30 de enero se da el Sonjo, un festival de arte y cultura con música, relato, retablos, textil y otros. Se da en el Cine Teatro Municipal a las 7 de la noche. Y todo enero se dan talleres con elaboración de máscaras, ajedrez, danzas y otras actividades en el Centro Cultural de la UNSH. Todos los domingos también se da el Carnaval Rural del 2026, que se van a dar en distintos lugares, primero en el Estadio Leoncio Prado, luego en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Canán Bajo, también en el Estadio de Canán Alto y por último el Estadio de Quicapata en Carmen Alto. Esta es la agenda cultural en Ayacucho, así que hay que estar un poco presentes ahí para poder disfrutar de estas actividades. Y esto fue todo de Llamas Culturales, Historia y Cultura desde Ayacucho. Desde Ayacucho. Fue todo. Muchas gracias. Centro de Investigación, Gestión y Desarrollo Empresarial. CIGEDEM. Te ofrecemos asesoramiento contable, tributario, laboral, financiero, comercial, elaboración del CAC, SEA, peritajes, liquidación de obras, auditoría, constitución de empresas. Ubícanos en Girón 2 de Mayo 611 Interior 3. Celular 982-152-600. Centro de Investigación, Gestión y Desarrollo Empresarial. CIGEDEM.